parte pragmática o práctica, se encuentran contenidas las garantías constitucionales. Siendo así, entonces, por medio de las garantías constitucionales, pues vamos a ver los sistemas de protección. Estos sistemas de protección, pues es lo que regula nuestra Constitución para que no sean vulnerados o violentados nuestros derechos. Entonces, hay tres figuras fundamentales con las cuales el sistema pues protege o garantiza el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Entonces, tenemos el amparo, ¿verdad? Mencionábamos que el amparo pues es una garantía contra la arbitrariedad. Esto lo encontramos nosotros en el segundo considerando del decreto 1-86. Así también no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Esto según el artículo 8 del decreto 1-86. Así también el amparo, pues esencialmente hace dos cosas. ¿Se recuerdan ustedes para qué sirve el amparo? Bueno, mencionábamos que nos va a servir, uno, para proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Dos, viene a restaurar el imperio de los mismos, o sea, de los derechos, cuando la violación hubiere ocurrido. Existen también requisitos o principios pues, que deben existir para que proceda la acción constitucional de amparo. Y estos son 4. El primero de ellos es la definitividad. Bueno, por definitividad vamos a tener que esta consiste en que previamente a interponer el recurso de amparo, pues se deben de agotar los recursos ordinarios, judiciales y administrativos. Esto según el artículo 19 del decreto 1-86. Bueno, esto tiene mucha relación también al momento en que el amparo únicamente va a servir para proteger o restaurar los derechos humanos en caso de una violación, siendo así en que en ningún momento pues, tiende a utilizar para revisar todas las actuaciones, todas las etapas del proceso y que ahí vamos a encontrar una nueva prueba, ¿verdad? Entonces, esto nosotros tenemos que haber agotado todos los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, ¿verdad? Si a nosotros ya nos prescribió una etapa procesal y nosotros querramos hacer uso del amparo para poder como enmendar el procedimiento, eso no es posible. Así también otro de los principios es la temporalidad. Esto quiere decir de que se interponga dentro del plazo legal. La regla general son 30 días, estos siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido el hecho a su juicio. Entonces le perjudica. Pero hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? La excepción se da en materia electoral. Cuando es un amparo en materia electoral, el plazo de la temporalidad es de 5 días. Eso según el artículo 20 del decreto 1-86. Así también otro de los principios es la legitimación activa. La legitimación activa consiste en que quien lo interpone, oiga bien, quien lo interpone sea a quien le corresponde el derecho para hacerlo. En cuanto a la legitimación pasiva, consiste en que quien lo conoce sea quien le corresponde la competencia para hacerlo. Para saber quién es idóneo, competente o legitimado para conocer, pues
Como sugerencia, pues les queda leer el auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Así también, otro aspecto relevante y a tomar muy en cuenta en el amparo es quiénes son partes de un proceso de amparo. Bueno, según el artículo número 15 del acuerdo número 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, pues tenemos al solicitante, la autoridad impugnada, los terceros interesados, la Procuraduría General de la Nación y el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, nos quedamos con que el amparo pues es una garantía procesal expedita que tienen las personas para acudir ante un órgano jurisdiccional para que se restituya el goce de sus derechos cuando estos fueren amenazados o violados por alguna autoridad. Es una garantía inherente al derecho de defensa. Ahora bien, en cuanto a la exhibición personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, pues refiere quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención pues fuere fundada en ley. Pues este tiene derecho a pedir pues su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con fin de que se le restituya o garantice su libertad y se hagan pues cesar los vejámenes o termine pues la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare pues, la libertad de la persona ilegalmente recluida, pues ésta quedará libre en el mismo acto o lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, pues la exhibición reclamada se practicará en lugar donde se encuentre el detenido. Esto sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor pues, se hubiere solicitado. Entonces, de esa cuenta pues, se aprecia pues, la amplitud del objeto de la exhibición personal para garantizar la libertad personal cuando la persona pues, esté ilegalmente detenida o presa o amenazada de perder esa libertad, así como también pues, cuando legalmente pues está detenida o sufriere vejámenes. Aquí recordemos que todas las normas pues se desprenden de nuestra Constitución. Esto en relación al principio de supremacía constitucional. Entonces, recordemos que en nuestra primera clase hablábamos sobre la ubicación del ordenamiento jurídico o la jerarquización de las leyes. Entonces, se recuerdan, había en pantalla, pues proyectamos una pirámide, mencionamos que la Constitución está por encima de todas, está en la cúspide, está en la parte más preponderante de la misma pirámide. Una ley pues debe de contrariarla, ¿verdad? Entonces, todas las leyes se derivan de nuestra Constitución, siendo así que lo específico, la ley específica que regula lo relacionado a la exhibición personal, pues lo encuentran ustedes en el decreto número 1-86, o sea, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Entonces, en relación a la exhibición personal, lo encuentran ustedes en el artículo 82 de ese decreto. Entonces, la competencia de los tribunales para el conocimiento de esta acción, pues está conferida a los de primera instancia, las salas de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Mencionamos también en la clase anterior
sobre quién puede interponerla. ¿Se recuerdan ustedes quién puede interponer una exhibición personal? El agraviado, cualquier persona, necesidad de representación o legitimación alguna. Sobre las formas de solicitud, también ya lo hemos mencionado, y la forma de solicitar un personal, pues puede ser por escrito, por teléfono, verbalmente, y algo que es muy importante es que no procede del desistimiento y el sobreseimiento mientras no se localice el detenido, el agraviado o parecido. En cuanto al procedimiento, pues nos vamos a referir a lo siguiente. Tenemos la interposición. Bueno, la interposición pues tiene su fundamento legal en el artículo 85 del decreto 1-86. Entonces aquí vamos a volver a repetir, ¿verdad? En cuanto a la interposición, tenemos que tener en cuenta que la exhibición personal pues puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado, por cualquier persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que las formalidades pues no debe de contener todos los lineamientos o requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y qué sé yo, alguna otra formalidad que pueda surgir dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, esto se puede hacer en una hoja en blanco, a mano y con un lápiz. La cuestión es hacer llegar o hacer ver de que la persona pues está sufriendo algún vejamen, ¿verdad? O se le están vulnerando sus derechos. Así también la segunda etapa dentro del procedimiento pues es el auto de exhibición personal. Este se encuentra fundamentado en el artículo 88. Quiere decir que sin demora alguna, o sea, inmediatamente el tribunal en nombre de la República de Guatemala y sin demora alguna pues emitirá auto de exhibición personal, señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad pues presuntamente responsable para que presente al ofendido. La tercera etapa es la presentación del agraviado. Nunca podrá exceder de 24 horas a partir de petición o denuncia. En cuanto a la instrucción inmediata del tribunal, su fundamento legal se encuentra en el artículo 90. Cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos de exhibición personal, instruirá el proceso pues correspondiente de inmediato, constituyéndose pues sin demora en el lugar en que estuviere el agraviado. En cuanto a la audiencia de exhibición personal, pues esto se refiere o se encuentra fundamentado en el artículo 99. En la audiencia de exhibición personal, pues se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella ocurran. También tenemos en cuanto a la resolución. La resolución, su fundamento legal es el artículo 99. Seguidamente a la audiencia anterior se emitirá resolución. Puede darse dos opciones. ¿Qué es lo que puede pasar entonces? Uno, se declara improcedente la exhibición personal, artículo 99, o bien se declara procedente la exhibición personal según el artículo 97. Si el estudio del informe y antecedentes pues resultare que es ilegal la detención o prisión, pues se va a decretar la libertad de la persona afectada y esta pues quedará libre en el mismo acto y lugar. A petición del afectado o del interponente, pues el juez ordenará a la autoridad que entregue al detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en un lugar pues seguro.
Y de todo ello, pues se va a hacer constar en acta. Eso es en cuanto a la exhibición personal. Ahora bien, en cuanto a la constitucionalidad de las leyes, mencionamos pues que es el medio por el cual se revisa que las normas de carácter ordinario pues sean a la norma constitucional. Esto se fundamenta en el principio de supremacía constitucional. Tiene su fundamento según el tercer párrafo del artículo 44 de nuestra Constitución. Entonces, como mencionábamos hace un momento, pues y cuando nos referimos a la supremacía constitucional, pues es de que ninguna ley puede contrariar la Constitución, ¿verdad? Siendo así, pues entonces estaríamos frente a una inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, la inconstitucionalidad de las leyes se puede definir como que es una garantía constitucional que tiene por objeto la inaplicación de una norma jurídica por ser contraria a la Constitución. Tenemos presupuestos para promoverla. ¿Cuáles son esos presupuestos? Uno, la existencia de un acto previo. Dos, la cita individualizada de leyes. Tres, la cita puntual de las normas constitucionales que se encuentran violadas. Cuatro, el razonamiento necesario. Y cinco, la oportunidad procesal. En cuanto a las formas de planteamiento, pues podemos decir que son tres. Por incidente, que es la primera, según el artículo 116 del decreto 1-86, pues esta se plantea de esta forma cuando existe un procedimiento previo. Se diferencia de la excepción, ¿verdad? Entonces, en cuanto a que el incidente pues se tramita en cuerda separada, o sea, en proceso separado. Como excepción, se plantea así cuando existe procedimiento previo, se diferencia del incidente en cuanto a que la excepción pues se tramita en la misma cuerda, o sea, en el mismo proceso. Y como acción, cuando existe un procedimiento previo según el artículo 116 del decreto 1-86. Entonces, entre las formas de planteamiento pues tenemos tres, como incidente, como excepción y como acción. Entonces, ahora la procedencia, la inconstitucionalidad pues procede contra casos concretos y contra leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. En cuanto a la Corte de Constitucionalidad, pues la podemos definir que este es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Su función esencial pues es la defensa del orden constitucional. En cuanto a los tipos de jurisdicción que vamos a encontrar, pues tenemos la ordinaria y la privativa. Bueno, entonces, encontramos que la jurisdicción ordinaria es la que comprende todos los tipos de justicia, todo, es decir, todos los campos de derecho. Y la jurisdicción privativa, pues es especializada, o sea, que la Corte de Constitucionalidad, pues imparte justicia solo en materia constitucional. Su especialidad o campo, pues es la justicia constitucional. Entonces, en ese orden de ideas, pues la especialidad, en este caso, es la justicia constitucional. Ellos no le dan la razón a nadie en un juicio porque eso se establece en los tribunales ordinarios. Ellos solo van a revisar el recurso de inconstitucionalidad, solo revisan si hubo o no violación de la Constitución política y con eso pues se devuelve el expediente. La Corte de Constitucionalidad pues se integra. ¿Cómo creen ustedes que se integra la Corte de Constitucionalidad? Se integra por 5 magistrados titulares. Estos pueden elevarse a 7 magistrados cuando
se trate de inconstitucionalidad planteada contra alguno de los organismos del Estado. Otra pregunta que surge dentro de este tema es la duración del cargo. Bueno, la duración del cargo es de 5 años, según lo establecido en el artículo 150 del segundo párrafo del decreto 1-86. ¿Quién los designa? Bueno, prestemos atención acá quiénes designan los magistrados. Hay un magistrado, el designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, otro magistrado designado por el Pleno del Congreso de la República, un tercer magistrado designado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un cuarto magistrado designado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y un quinto magistrado designado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Algo muy importante a tener en cuenta es de que no es impugnable el procedimiento interno para la designación de los magistrados por pleno de la Corte Suprema de Justicia y por el Pleno del Congreso de la República, así también por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces, la excepción a ello es la designación de magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y así también por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Estas sí podrán ser impugnadas conforme a la ley. Pero mientras esta cuestión pues se resuelve, las impugnaciones continuarán cuando los magistrados titulares y suplentes pues que deben ser sustituidos, ¿verdad? Entonces, la excepción a la impugnabilidad procede únicamente contra los magistrados designados en el proceso que realiza el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y por el Colegio de Abogados de Guatemala. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrados? Bueno, los requisitos son los siguientes: ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. ¿Cuáles son las funciones? Según el artículo 163, pues es conocer amparos contra los organismos del Estado, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados y convenios, conocer de los procesos de inconstitucionalidad de leyes o disposiciones de carácter general. Dentro del tema de Corte de Constitucionalidad vamos a encontrar dos tipos de consultas: la consulta obligatoria y la consulta facultativa. ¿En qué consiste la consulta obligatoria? Bueno, esta se da cuando se discute un proyecto de ley que proponga reformas a las leyes constitucionales después de tenerlo como suficientemente discutido en su tercer debate. Deberá recabarse el dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Así también, cuando en la discusión, pues por artículos, se presenten enmiendas al texto del proyecto de ley. Dichas enmiendas pues deberán igualmente remitirse a la Corte de Constitucionalidad para su opinión. Y tenemos en qué consiste la consulta facultativa. Bueno, durante cualquiera de los debates, 5 diputados pues podrán proponer a pleno que se recabe opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios
proyectos de leyes en discusión, la que deberá pues ser aprobada mediante el voto de la mayoría de los diputados que integran el Congreso. El debate pues se va a suspender hasta que no se haya pues, recibido el pleno, no se haya recibido el resultado de la consulta. El pleno pues resolverá si se continúa con el trámite de la ley. Eso es en cuanto a la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, en cuanto a los derechos humanos. Bueno, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, vamos a encontrar varias definiciones acerca de los derechos humanos y por lo menos vamos a mencionar algunas desde ciertos puntos de vista. Bueno, la primera definición que vamos a mencionar o vamos a hacer referencia es la definición de las Naciones Unidas, pues definen como derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, pues todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Así también el Procurador de los Derechos Humanos pues los explica de la siguiente manera, que son las facultades, prerrogativas, libertades fundamentales de que goza una persona y que se derivan de su dignidad, por lo que no pueden ser vulnerados. Y por ello, pues los estados y las leyes que lo rigen, pues tienen la obligación de reconocerlos, de difundirlos, de protegerlos y garantizarlos. Todas las personas, sin importar su edad, su religión, su sexo, su condición social, gozan de estos derechos, los cuales pues son indispensables para el desarrollo integral del individuo. También vamos a encontrar una definición de derechos humanos desde el punto de vista de instancia jurídica. Esto quiere decir que son las facultades que las normas pues atribuyen a la protección de la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a su igualdad, a la participación política y social y cualquier otro aspecto fundamental que afecte pues su derecho integral como persona. También se puede definir los derechos humanos desde el punto de vista de movimiento político. Quiere decir de que tiene el doble objeto de establecer los límites de acción de los poderes del Estado, esto en aras pues de evitar abusos y proteger pues la integridad de la persona humana. Así también de definir pues las áreas en que la intervención del Estado pues es prioritaria y obligatoria. De igual manera, en el garantizar el desarrollo integral de los individuos y los pueblos. También encontramos referencia de los derechos humanos como satisfactor de necesidades. Quiere decir de que son los satisfactores de necesidades o problemas que el ser humano pues enfrenta en la vida cotidiana, de tal manera que cada pues necesidad o problema en la vida de la persona pues le corresponde el auxilio de uno o más derechos humanos para solucionarlo o enfrentarlo. Entonces, aunque los enfoques son diversos al definir qué son los derechos humanos, pues usted si quiere redactar su propia definición, pues debe de contemplar lo siguiente, ya que son elementos comunes en cada definición que hemos mencionado. Esos elementos podrían ser los derechos humanos, pues son inherentes a la persona,
2, la dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos. Y 3, el Estado debe de reconocer, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Eso es en cuanto a los derechos humanos, al tema este de derechos humanos. Tenemos que tener en cuenta pues que estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿A qué se refiere esto? Y esto lo vamos a comprender a través de las características, ¿ya? Características de los derechos humanos, pues son los rasgos que pueden considerarse como distintivos de los mismos. Nos permiten pues caracterizarlos como la imprescriptibilidad. Quiere decir de que no se pierden por el simple paso del tiempo. La inalienabilidad quiere decir de que implica una restricción de dominio de los derechos humanos. Es decir, no se pueden vender ni transmitir la posesión o el uso de ninguna forma, ¿verdad? Entonces, también son inherentes. Quiere decir que los derechos humanos pues nacen de la naturaleza humana. Su existencia pues no depende del poder, ya que éste pues solo puede reconocerlos para obligarse a respetarlos y protegerlos. Entonces, también se habla de la indivisibilidad. Esto se refiere a que se encuentra pues estrechadamente relacionada con el rechazo de cualquier posible jerarquización. Los estados pues no están autorizados a proteger y garantizar pues una determinada categoría de derechos humanos en contravención de otra, sino que todos estos pues merecen la misma atención y urgencia. Tenemos otra característica que es la interdependencia. Esta característica pues pone énfasis en la relación y dependencia recíproca que entre las diferentes categorías de derechos. Tenemos la integralidad. Se refiere a que enfatiza la relación de los derechos en los actos violatorios. Cuando se violenta pues un derecho, pues es muy probable que también otros sean vulnerados. Tenemos la inviolabilidad. Se refiere a que no se pueden o no se deben pues transgredir o quebrantar los derechos humanos. En caso pues ello ocurra, pues la víctima puede exigir ante los tribunales de justicia pues una reparación o compensación por el daño causado. Por último tenemos la universalidad. Bueno, por universalidad pues se refiere a que los derechos humanos se adscriben a todos los seres humanos como consecuencia. Estos derechos pues son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto político, jurídico, social, cultural, espacial y temporal. Bueno, vamos a hablar sobre las obligaciones del Estado. Recordemos pues que el Estado pues está comprometido tanto nacional e internacionalmente, ¿verdad? A respetar y garantizar los derechos humanos como lo establece la Constitución Política de la República y su adherencia pues a la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros instrumentos, pues son obligaciones del Estado: respetar, garantizar, proteger y promover. Esto se refiere a que cuando decimos comprometido nacional e internacionalmente, es decir, de que al momento en que Guatemala se adhiera, ratifique un tratado o convenio internacional, entonces se compromete o se obliga a crear instituciones, proveer los medios, así también la divulgación, tenemos también a crear leyes, ¿verdad?,
que vengan a garantizar, a proteger y a promover los derechos humanos que le asisten a cada uno de sus ciudadanos, ¿verdad? Entonces tenemos que por respetar, pues requiere que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos, que obstaculicen las circunstancias que hacen posible el goce de los derechos humanos de todas las personas. También tenemos el garantizar. El Estado pues tiene que adoptar medidas que creen las condiciones pues necesarias para el goce efectivo de los derechos. Y tenemos también el proteger, es asegurar que las personas pues no sufran violaciones de derechos cometidas por las autoridades o por parte de algún particular. Tenemos también que es promover. Implica que el Estado pues debe aportar medidas a largo alcance. Es decir, de que a través de la ratificación de algún tratado o se adhiere Guatemala a algún tratado, convención, que venga en beneficio de proteger nuestros derechos, pues Guatemala pues se obliga a crear leyes o que se realice la divulgación en cualquier medio de comunicación para que todos tengamos acceso a la información, ¿verdad? Entonces, recordemos de que nosotros, nadie puede alegar ignorancia de ley, ¿verdad? Todos conocemos qué es lo que se estipula en ley. Entonces, tenemos el tema del procurador de los derechos humanos. Bueno, tenemos que el procurador de los derechos humanos, pues, previo a hablar a ello, hemos hablado sobre las obligaciones que tiene el Estado para con todos sus ciudadanos. Entonces, muy bien sabemos de que se han dado violaciones a los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pues, indica que existe violación a los derechos humanos cuando los funcionarios o las autoridades pues abusan del poder que les fue conferido, negando los derechos o dejando el hacer lo necesario para garantizarlos. Siendo así, pues existen casos en los que un particular pues también puede cometer una violación a los derechos humanos, y esto ocurre cuando una persona pues o grupo de personas actúan en complicidad, en conexión o bajo órdenes de algún agente estatal. Entonces, el Estado puede llegar a ser responsable por violar los derechos humanos y aquí hay dos formas, uno por acción y el otro por omisión. Bueno, cuando hablamos de acción, estamos refiriéndonos que esto se da como consecuencia de un hacer, de un actuar del derecho o sus agentes. Así también tenemos la omisión. Bueno, esta se da como resultado que el Estado o sus agentes pues no actúen cuando debieran hacerlo, ¿verdad? Eso es en cuanto a cuando o el momento en que el Estado pues puede llegar a ser responsable de una violación de derechos humanos. Entonces, la historia de Guatemala pues ha sido marcada por experiencias de injusticia y dolor, ¿verdad? Que en el sentido pues humano constituyen inequívocas violaciones a derechos humanos. En ese contexto, pues se plantea el imperativo de crear una institución para que por mandato pues se ocupe de la protección y promoción de los derechos humanos. Es así entonces como en Guatemala se constituye en el año de 1985
En el primer pues, país de América, país de América Latina que crea con carácter pues, constitucional la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que dicho sea de paso, pues tiene como antecedentes y fuente de inspiración la Constitución sueca, ¿verdad? Que establece pues por primera vez en el año de 1809 la figura del ombudsman. Entonces, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el PDH, pues nace a la vida institucional de Guatemala en la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 273, 274 y 275. Y sus funciones pues se desarrollan específica y ampliamente al promulgarse la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que se refiere al se refiere, se desarrolla específica y ampliamente al promulgarse la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Nos estamos refiriendo a los decretos 54-86 y 32-87. Entonces, es importante decir que de conformidad con la ley específica, el Procurador de los Derechos Humanos pues es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos, teniendo el deber de procurar la protección y promoción de los derechos humanos. Es un magistrado de conciencia y su fin pues es actuar en defensa de los derechos humanos de los habitantes de Guatemala. Para el cumplimiento pues de sus funciones, todos los días son hábiles. No está supeditado a ningún organismo, institución o funcionario alguno, por lo que actuará con absoluta independencia. Entonces, según el artículo 273, también el Congreso de la República pues va a designar una comisión de derechos humanos formada por un diputado de cada partido político representado en el correspondiente periodo, ¿verdad? Entonces, esta comisión pues propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un nuevo procurador, que pues deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y así también pues va a gozar de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados del Congreso de la República. Así también pues la ley contendrá las atribuciones de la Comisión y Procurador de los Derechos Humanos. ¿A qué se hace referencia? Pues el artículo 273, ¿verdad? También vamos a encontrar las funciones del Procurador de los Derechos Humanos, y eso lo encuentran ustedes en el decreto 54-86, y las funciones pues son promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Así también investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. También otra de las funciones es investigar toda clase de denuncias que sean pues planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. Tenemos también el recomendar, privada o públicamente a los funcionarios las modificaciones de un comportamiento administrativo objetado. También está el emitir pues censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos institucionales, y promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que le sea procedente, y cualquier otra función y atribución pues que le asigne la ley, ¿verdad? Eso es en cuanto al tema del Procurador de los Derechos Humanos.
Siendo así, pues hemos agotado el contenido de la clase del día de hoy y las preguntas para su estudio pues son las siguientes. Es una garantía procesal expedita que tienen las personas de acudir ante un tribunal de justicia para que se restituya el goce de sus derechos cuando estos fueren amenazados o violados por alguna autoridad. 2. Garantía constitucional que protege a quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de la libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejamen. 3. Es la protección constitucional que indica que las acciones en contra de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contravengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad. 4. Es el Tribunal Permanente de Jurisdicción Privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Y 5. Es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Bueno, hemos finalizado el tema del día de hoy, compañeros. Agradezco su atención. Que tengan una buena noche.